A ver, entonces vamos a empezar con nuestro curso de Matemática 1. El contenido que vamos a desarrollar son el sistema de números reales, sistema de números complejos. Realmente aquí, cuando vamos a resolver los problemas, vamos a identificar los variables, que podría ser comúnmente vamos a denotar con X y Y, por ejemplo. Vamos a identificar variables. Y esas variables tenemos que indicar en cuál de los sistemas está, que principalmente nosotros vamos a utilizar que lo que son los sistemas de los números reales que vamos a denotar de esta forma, ¿no? Y hay que aprender qué operaciones vamos a poder realizar con estos números, ¿no? Que en este caso son los variables, ¿no? ¿Qué operaciones podremos realizar? Eso va a implicar qué operaciones podremos realizar en los sistemas de los números reales y eso es lo que vamos a estudiar en este capítulo, ¿ya? Todas las operaciones, por ejemplo, podemos sacar raíz cuadrada, podemos sacar máximos enteros, cómo se resuelve una ecuación, cómo se resuelve una inecuación, todo lo referente en este sistema de números reales, ¿ya? Y todas sus propiedades, obviamente, ¿ya? Eso vamos a aprender en este primer capítulo. En el segundo capítulo, que son las relaciones y funciones, aquí ya vamos a aprender. Aquí identificamos los números reales X y Y. Aquí vamos a aprender cómo se relacionan. Cómo se relacionan estos números reales. ¿Correcto? Entonces podría ser, por ejemplo, que vamos a hablar de funciones que este Y se relaciona de esta forma. ¿No? Que el Y depende de X. Pero más general vamos a hablar, por ejemplo, podríamos decir que estas variables X y Y se relacionan de esta forma. X cuadrado más Y cuadrado igual a 4, por ejemplo. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar aquí, en relaciones y funciones. Obviamente vamos a analizar todas las propiedades, ¿no? ¿Cuál es su dominio? ¿Cuál es su gráfica de una función? Por ejemplo, esta es una relación, por ejemplo. ¿Cuál es la gráfica? ¿No? Todo vamos a analizar en este capítulo. Como tercer capítulo vamos a hablar de lo que son los límites y continuidad. Una vez ya teniendo aquí, por ejemplo, ya en el segundo capítulo que hemos estudiado principalmente lo que son las funciones, ¿no? Lo que aquí vamos a analizar, por ejemplo, límites, que vamos, por ejemplo, hablamos de qué pasa con una variable cuando el otra variable se acerca a un valor. Por ejemplo, podrían decir, por ejemplo, hablamos en ingeniería, por ejemplo, por ejemplo, de temperatura. Por ejemplo, cuando yo me estoy acercando a mediodía, ¿a cuánto se acerca la temperatura? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo representamos eso? De esta forma. Límite, aquí estamos hablando obviamente que la temperatura depende del tiempo. Por ejemplo, ¿no? Entonces decimos, límite, cuando el tiempo se acerca a mediodía, vamos a hablar de 12, que vamos a representar con mediodía. ¿A cuánto se acerca la temperatura? Que depende de T. Ese es el valor del límite. Y con todas las propiedades vamos a analizar aquí en límite. Y continuidad se refiere que vamos a estudiar, por ejemplo, que vamos a, obviamente aquí en esta parte vamos a aprender a graficar funciones y aquí ya vamos a ver si la gráfica, por ejemplo, como su nombre indica, es continua, no hay ningún saltos. Y eso vamos a analizar en este continuidad. Obviamente para definir nuestra continuidad vamos a utilizar lo que es el concepto de límite. Y luego vamos a pasar al siguiente capítulo, que es el capítulo de derivadas. Y en derivadas vamos a ver ya, como aquí tenemos la función, ya tenemos el límite, y aquí que vemos las variaciones. ¿Qué tanto varía, no? ¿Qué tanto varía la temperatura? Por ejemplo, en este caso, la temperatura cuando hacemos variar el tiempo. ¿Ya? Entonces, eso vamos a representar, por ejemplo, de esta forma, T', ¿no? ¿Cuánto varía la temperatura cuando hacemos variar el tiempo? ¿Eso qué es? Derivada. En sí vamos a ver que en sí, en forma matemática, hay una formulita para calcular, va a haber fórmulas que vamos a ver, pero en aplicaciones va a depender en el área donde estemos, ¿no? Por ejemplo, la derivada, vamos a ver, por ejemplo, podría significar, si estamos en economía, costo marginal, ¿no? O ingreso marginal, o en términos genéricos, la variación de una variable
con respecto a otro. Por ejemplo, esta que simboliza derivada, ¿qué podría significar? La variación de la temperatura con respecto a la variación del tiempo. Esa es derivada. Y eso vamos a estudiar en este capítulo. Y como último capítulo, vamos a yo lo que es la antiderivada. Recuerden, por ejemplo, la suma y la resta son operaciones contrarias, ¿no? O la división y la multiplicación. Algo parecido son estas operaciones. Lo que son la derivación y la antiderivación, que se conoce como integración. Son operaciones contrarias. Si yo lo derivo, lo integro, lo llevo al problema original. ¿Ya? Entonces, en esta última parte vamos a ver lo que es la antiderivada, que más ampliamente van a estudiar en matemática 2 o cálculo 2, ¿no? Que tienen diferentes nombres dependiendo el área. Nuestro curso en sí es el matemática 1. Y el texto guía que vamos a utilizar es este libro que se llama Cálculo Diferencial Aplicado. Y para empezar nuestro primer capítulo, entonces, antes de empezar nuestro primer capítulo, comentamos esto. A ver, ¿cuál es la secuencia para resolver el problema que se conoce como problema del mundo real? Como ingenieros, lo que hay que ver es eso de ahí, ¿no? Identificamos nuestro problema. ¿Qué implica identificar nuestro problema? Implica identificar nuestras variables, que podría ser una variable o otra variable. Y obviamente un problema real puede depender de muchas variables, ¿no? Por ejemplo, que estaba hablando de temperatura, pues para temperatura podría yo decir, voy a utilizar T y también voy a ver, que quiero analizar, por ejemplo, el comportamiento de la temperatura, entonces podría hablar del tiempo, ¿no? Entonces, como este es un curso, primer curso de matemática que se llama Matemática 1, tan solo vamos a simplificar que los problemas tan solo dependen de dos variables. Obviamente podríamos ya decir que un problema depende de muchas variables y eso ya se va a estudiar en los siguientes cursos, ¿no? Entonces, en este identificar problemas significa identificar las variables. Como podrán ver, matemáticamente, principalmente se utiliza X y Y para identificar las variables. Pero dependiendo del área, ya esos X y Y ya no casi comúnmente se utiliza otras letras, ¿no? Por ejemplo, utilizamos T para temperatura y el T minúsculo para el tiempo, ¿no? O podríamos utilizar, por ejemplo, para contaminación un C y también podría yo querer analizar en el tiempo también, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, entonces identificamos aquí el problema, identificando las variables. Y también vemos luego cómo se relacionan estas variables. En términos sencillos, ese es el modelo matemático. ¿Cómo se relacionan esas variables? El más sencillo podemos escribir una relación de las variables a través de como una función, que la variable y depende de x, o que la temperatura, tal vez podríamos decir que la temperatura depende del tiempo. Podríamos hablar. Ese sería un pequeño modelo matemático. Obviamente este modelo matemático va a depender del problema que queramos resolver. Más cursos superiores van a aprender, por ejemplo, lo que son lo que es la optimización, lo que es la ecuación de diferenciales, ¿no? O lo que es grafos, que son otras formas de relacionar estas variables que van a aparecer en los problemas reales. Eso sería el modelo matemático. Por ejemplo, principalmente en ingeniería, el modelo matemático más estudiado son las ecuaciones diferenciales, que son unión de derivadas, ¿no? ¿Correcto? Pero eso van a estudiar en los siguientes cursos todavía. Entonces, ya teniendo nuestro modelo matemático, lo que hay que hacer es resolver el problema. Resolver el problema. Ya cuando resolvemos un modelo matemático y resolvemos el problema, tan solo tenemos números, ¿no? Acá vamos a tener números, en este caso principalmente números reales, ¿no? Son números. Pero estos números, dependiendo del problema que hemos identificado, podría ser realizar predicciones o interpretaciones. Podemos hacer nuestras predicciones o interpretaciones. Por ejemplo, si tenemos una función
que relaciona temperatura con el tiempo, ya con esto, con esta información yo podría predecir, por ejemplo, cuánto va a ser más o menos aproximadamente la temperatura en cualquier tiempo, ¿no? Por cuál es suficiente evaluar la función que vamos a aprender en el curso, ¿no? Entonces, eso es, hacemos nuestras predicciones o interpretaciones de estos números que están saliendo aquí, ¿no? Más o menos esa es la secuencia. Obviamente hay que hacer las pruebas, es decir, hay que esperar, por ejemplo, de cuánto es la temperatura, como una forma de probar cuál sería. Sería, por ejemplo, por ejemplo, yo quiero saber cómo va a ser la temperatura de mañana, por ejemplo, mañana a mediodía. Entonces, tengo un resultado, voy a tener un número acá, ¿no? Y luego espero que pase mañana y voy a tener otro número ahí, ¿no? Puedo capturar la temperatura. Entonces, comparo qué tan bueno ha sido mi predicción, ¿no? Entonces, si es casi igual, entonces ha sido bueno mi modelo matemático. Si no, hay que seguir haciendo todo este proceso. ¿Hasta cuándo? Hasta tener una buena aproximación. Obviamente hay otras estrategias para probar, pues, ¿no? No es necesario que nosotros esperemos llegar a mañana para decir que es bueno mi modelo matemático, o en este caso es buena mi función para predecir temperatura. Hay otras estrategias que poco a poco hay que ir aprendiendo, ¿ya? Entonces, ¿eso cómo se llama? Se llama prueba del modelo. Entonces, si algo falla, repito, hay que seguir el círculo, ¿no? Entonces, ese más o menos es la secuencia cómo se resuelve el problema. Entonces, para estudiar todo eso de ahí, veamos algunos conceptos básicos que vamos a utilizar, que hay que tenerlo presente. Creo que está de más estos productos notables, que hay que tenerlo presente. Y la teoría de conjuntos, que hay que tenerlo presente. Tenemos la unión, ¿no? Es decir, tenemos dos conjuntos, unión significa juntar. Por ejemplo, uno de los principales conjuntos que va a aparecer en este curso son los intervalos, ¿no? Hay que aprender a unir intervalos. Entonces, unión, ¿qué es? Que cualquier X que pertenezca a cualquiera de ellos. Y otra, obviamente podría pasar casos, ¿no? Que el A y B podrían tener parte común, o que el A o que el B en este caso esté incluido en A, o que el A y B son disjuntos. Entonces, en los tres casos, ahí tenemos la unión que está pintado, ¿no? Entonces hay que tenerlo presente esos casos. ¿Qué tenemos? Otra operación que es la introducción, es decir, tan solo el parte común, ¿no? Parte común, es decir, ¿cuáles son los elementos de la intersección? Es un conjunto, son los X que pertenezcan a ambos, es decir, el parte común. Podría haber casos también que obviamente lo más común es que ambos tengan parte común, entonces este sería la intersección. O que en este caso también cuando el B esté incluido en A, la intersección sería B, o que el A y B sean disjuntos, entonces no hay intersección. Entonces, ¿cuál es el conjunto? Por ejemplo, cuando vamos a resolver ecuaciones, en este caso sería conjunto, solución sería vacío en esos términos, ¿no? Entonces, es bueno tener presente estos conceptos y estos casos que estoy comentando. Y otra es la diferencia de conjuntos, es que pertenezca a A, pero que no pertenezca a B, es decir, lo que está de acá de rojito, este sería el A y el B, es decir, todo de A, pero menos los que pertenezcan a A, obviamente. Esta parte nada más que están viendo de rojo, ¿no? Esa sería diferencia de conjuntos. Y tenemos los casos, cuando el A y B tienen algo en común, entonces la diferencia sería esta parte que está pintado. Cuando el B es subconjunto de A, entonces aquí están viendo la diferencia de lo que está pintado. Si el A y el B son disjuntos, entonces la diferencia, como podrán ver, es el A. Es decir, en este caso ya podemos utilizar la intersección. Es decir, si el A y el B, su intersección es vacío, ¿no? Entonces la diferencia es el conjunto A. Es muy importante esto de aquí. Y obviamente el complemento, principalmente en cuanto al complemento, tenemos que hablar del conjunto universal, que principalmente en nuestro caso va a ser el conjunto de números reales,
pero al final, al último parte, vamos a ver el conjunto de números complejos, ¿no? Pero en primera parte vamos a ver que nuestro universo va a ser el sistema de números reales. Entonces, ¿qué es el complemento? Se denota de esta forma, A', ¿no? El complemento son los elementos que no pertenecen al conjunto, ¿no? Es decir, lo que está pintado. O podríamos utilizar también esta notación o esta notación, dependiendo del texto que estemos utilizando. Hay que tenerlo presente. Y con eso ya podemos empezar con nuestro primer capítulo, que son los sistemas de números reales. En términos de conjuntos, el sistema de números reales podemos representarlo de esta forma, ¿no? Este diagrama sería el conjunto de números reales. El más pequeño que está aquí es el conjunto de números racionales. O hay otro conjunto que está a su lado, que son disjuntos racionales, que son los irracionales, ¿no? Por parte de los conjuntos racionales, ¿no? Que son los cocientes de dos números enteros, que en este caso son cocientes de dos números enteros, los racionales. Y más pequeño, obviamente, son los conjuntos números enteros, y más pequeños son los números naturales. Tenemos de esta forma. El conjunto numérico más grande es el conjunto de números complejos que vamos a estudiar, ¿no? Que se representa de esta forma, ¿no? Un concepto que vamos a ver también que es el I, que es la unidad imaginaria que vamos a estudiar, ¿no? Y entonces, conjunto de números complejos se puede hacer de esta forma. Conjunto de números imaginarios puros o los números reales. Esto implica que el números reales o el sistema de números reales es subconjunto de los números complejos. Hay que tenerlo presente, ¿no? Y en los sistemas de números reales tenemos las racionales, que es el cociente de los números enteros, y el conjunto de números irracionales. Son los números que no se pueden escribir como cociente de dos números enteros. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el pi, el e, es el base del neperiano, ¿no? Y los otros. Y en caso del conjunto de los números racionales tenemos los enteros, ¿no? Y obviamente los fraccionarios, que en este caso son... y aquí podríamos tener enteros que son los negativos y los naturales que son los positivos. ¿Correcto? Entonces, eso visto los números sistemas, los números reales en términos de conjuntos. Los conceptos que vamos a utilizar también son los intervalos. ¿Qué es un intervalo? ¿No? Un intervalo es un subconjunto que vamos a denotar como I. Es el subconjunto de los números reales. Entonces, es un subconjunto. Entonces, por ejemplo, tenemos tipos, ¿no? De intervalos. Tenemos intervalo abierto, vamos a denotar de esta forma, o tal vez en algunos textos se denota de esta forma, que se conoce como intervalo abierto desde A hasta B, ¿no? Son todos los X que están desde A hasta B. Pero ¿quiénes son X? Son todos los reales. En forma geométrica, como están viendo, son todos los reales que son aquí, que están aquí en esta recta numérica, que geométricamente se representa de esa forma con recta numérica los sistemas de números reales, ¿no? Entonces son todos los números reales que están aquí, que está pintado obviamente son infinitos, aquí de azul, o lo estoy pintando de rojo, y sin incluir extremos, sin incluir el A, sin incluir el B. El otro es el intervalo cerrado. Entonces, la única diferencia es que son todos los números reales que están entre A y B, es que el extremo se incluye. Acá los intervalos semiabiertos podría estar abierto por A, perdón, en este caso abierto por B, son todos los números reales que están entre A y B, incluyendo el A, pero sin incluir el B. Hay que tenerlo presente. Y acá, las semirectas, por ejemplo, podría ser aquí abierto en A, aquí y hasta el infinito. Eso implica qué cosa, son todos los números reales menores a A sin incluir el A. O podría ser semicerrado también, podría estar cerrado en A hasta el infinito. Es decir, son todos los números reales desde, a ver, en este caso hay error de diagrama, a ver, desde A, aquí está correcto, aquí, a ver. Es decir, estos son ojo, que son los menores a la A, es decir, aquí está correcto.
2 menores de A. Entonces, aquí es el diagrama. Acá hay dos, ¿ah? Es menores A, es el diagrama de esto, pero es de aquí. Son los X mayores. Su diagrama, ¿cuál sería? Aquí. Ojo que no está el diagrama todo, ¿ah? Este sistema recta real. Tenemos el A. Todos los X que son mayores al A. Aquí. Este sería esta parte, ¿no? Igual aquí. Este es todos los X menores al A, incluyendo el A. ¿Cuál es esto? Esto de aquí. Su diagrama de esto hay que hacer. Ahora vamos a ver el concepto de los números reales desde el punto de vista de los sistemas, del sistema axiomático. ¿Ya? ¿Cómo se define el sistema de números reales? El sistema de números reales se denota con R, de esta forma, de R, provisto con dos operaciones que se nota con este cruz que se llama adición, ¿no? Y el otro es el punto que se llama producto, ¿no? Y además una relación de orden. Además una relación de orden que se lee como menor que. El conjunto R provisto de estas operaciones se llama sistema de los números reales. Obviamente, este conjunto con esto provisto con estas operaciones tiene que cumplir algunas propiedades. En este caso, primero los axiomas. Estos axiomas hemos estado utilizando bastante. ¿Eso qué significa? Si yo tomo dos números reales, si yo sumo va a seguir siendo un número real. Yo puedo sumar A más B o B más A, es lo mismo, conmutativa. Yo puedo agrupar como la operación adición es binaria, se denota de esta forma, es una binaria. Tomo dos números reales y su resultado me va a salir un número real. Acá tomo A, acá tomo otro A o B y su resultado va a ser A más B. Es binaria, se suma en dos. Así que si voy a tener tres cantidades, tengo que agrupar. Pero comúnmente ya si hay una suma, no hay ningún problema de asociatividad. Entonces ya podríamos sumar cualquier orden, ¿no? En este caso, por ejemplo, suma es asociativa. Significa que yo puedo sumar primero B más C, luego con A, o A más B, luego con C. La suma cumple la propiedad asociativa. Por eso nosotros podemos sumar sin ningún problema esto de aquí, ¿no? Sin ningún problema podemos ver el resultado. ¿Por qué? Porque la suma cumple la propiedad asociativa. También existe un cero que se llama elemento neutro. Significa que si nosotros a una cantidad le sumamos cero, sigue siendo la misma. Y también hay elemento inverso aditivo. Significa que a una cantidad le sumo su inversa, tiene que salir cero. Por ejemplo, entonces tengo 2. Si yo lo sumo su inverso aditivo, tiene que salirme 0. Algunos axiomas que estamos mencionando que es importante. Axioma de la multiplicación. Implica también, si yo tomo dos números reales, el producto sigue siendo real, clausura. Yo puedo multiplicar A por B o por B por A. Para más adelante estamos acostumbrados ya no utilizar punto, ¿no? Tan solo simplemente ponemos A por B, ¿no? Si ya se sobreentiende que acá hay un operador punto. También el operador operación multiplicación es asociativa. Por eso yo puedo poner aquí, no punto, salvo que en sí que se entienda que el punto es producto, ¿ah? O podríamos poner de esta forma, ¿no? Puedo multiplicar sin ningún problema ahí. ¿Por qué? Porque cumple propiedad asociativa. También hay elemento neutro, que es el 1, en este caso, elemento del neutro de la multiplicación. Si yo lo multiplico por el elemento neutro una cantidad, me va a dar lo mismo. Yo lo multiplico menos 3 por el elemento neutro, me tiene que dar el mismo, menos 3. El inverso, obviamente, el inverso existe, pero siempre en cuando ese número real sea diferente de 0. Por ejemplo, el 2, su inverso sería 1 sobre 2, ¿no? 1 sobre 2. O si yo tengo menos 3, su inverso sería menos 1 sobre 3, que se conoce como inverso multiplicativo, o comúnmente se representa de esta forma, ¿no?
Hay algunos que agrupan ya algunas propiedades, que agrupan ya la multiplicación y, y la adición. Por ejemplo, hay distributiva, ¿no? El producto es distribuido con respecto a la suma, que también podría ser por la izquierda, por la derecha también, ¿no? Es decir, podría yo distribuir por este lado o por este lado. Obviamente A es igual a reflexiva. Tenemos dicotomía en los números reales. A podría ser igual a B o A puede ser diferente a B. No hay otra, no hay otra, ¿no? A es igual a B, es decir, A igual a B es lo mismo decir B igual a A. Transitiva y la igualdad. Si A es igual a B, si B es igual a C, entonces A es igual a C. Entonces, si yo tengo una igualdad, yo puedo sumar ambos lados por un número real. Ojo que estamos hablando aquí una igualdad, que vamos a hablar más adelante de ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, tengo x menos 2 igual a 4. Entonces, ambos lados puedo sumar 2. Entonces, acá tendría, yo sumo, acá sería 6. Y acá sería entonces x igual a 6, ¿no? Y acá también en caso de multiplicación, si yo tengo una igualdad, ambos lados yo puedo multiplicar por un número real. Ojo que este es de la igualdad, ¿ah? Cuando es desigualdad, ahí es otro detalle, ¿ya? Entonces, estas propiedades estamos comentando porque vamos a tenerlo presente. Si yo tengo dos números reales son iguales, si yo ya incorporo la desigualdad, podría tener los tres casos, ¿no? O bien son iguales, o bien es mayor, o bien menor. Eso yo podríamos generalizar esto de aquí, ¿no? La desigualdad podríamos desdoblarlo en dos. Podría ser mayor o menor. Eso se llama tricotomía. Esos ya son axiomas de orden. Si tenemos que A es mayor que B y B es mayor que C, obviamente A es mayor que C, transitiva. Si obtenemos una desigualdad, ambos lados de una desigualdad, yo puedo sumar un número real sin ningún problema. En cambio, si yo tengo una desigualdad, para yo multiplicar a una desigualdad por una cantidad, yo tengo que garantizar que esa cantidad, para no tener problema, tiene que ser positivo. Pero ¿qué pasa cuando es negativo? Cambia la desigualdad. Por favor, estas dos propiedades, tener presente, por favor, si multiplican por una cantidad, por ejemplo, si yo tengo x menor que 4, si yo quiero multiplicar por x, no puedo. ¿Por qué? Porque el x podría ser positivo o negativo. Tengo que garantizar todavía. Entonces, ahora sí, si yo digo si tengo esta desigualdad y digo que x positivo, es decir, mayor que cero, ahora sí, yo puedo multiplicar ambos lados por x, ahora sí, no pasa nada, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy garantizando aquí que este es positivo, ¿verdad? Entonces hay que tener presente que vamos a ir viendo la utilidad de esas propiedades. Dos conceptos que vienen de la operación sustracción, en este adición y de división, que es la sustracción, que es la suma del número y el inverso del otro número, nada más. Y la división es tan solo la multiplicación de un número por el inverso multiplicativo del segundo. Es la división que se denota de esta forma, ¿no? Y la sustracción se denota de esta forma. Y algunos teoremas, ¿no? Si nosotros multiplicamos por un cero, es cero. Creo que acá no hay ningún problema, ¿no? Si multiplicamos por dos veces por negativo, me da el mismo. Tener presente aquí, ¿no? Si tenemos una igualdad y hay algo aquí, un sumando en común, podemos simplificar sin ningún problema. Es cumple para todos los reales. En cambio, si yo tengo una multiplicación, para yo poder simplificar aquí, tengo que garantizar qué cosa, que tienen que ser diferentes cero. Es decir, dividir a una igualdad por el mismo número, tengo que garantizar todavía que tiene que ser diferente cero para que cumpla para todos los reales. ¿Ah? Hay que tener presente eso. Nosotros no podemos, por ejemplo, tengo x igual a 2x. Yo no puedo hacer esto.
¿no? Es decir, simplificar X, no puedo hacer esto, está mal eso, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque yo no sé el signo del X, pues, ¿no? ¿Correcto? Entonces hay que tener presente eso. Obviamente la distributiva, ¿no? Obviamente el inverso de un producto, ahí tenemos el inverso del inverso, es el mismo A. Acá suma de fracciones, que se conoce como suma de fracciones, aquí tenemos presente. En cambio, perdón, producto de fracciones, aquí vean la operación, cómo se operan, hay que recordar las condiciones en cociente que deben cumplir, que el denominador tiene que ser diferente cero. Aquí, cociente de dos fracciones, aplicamos, se conoce como aplicamos medios extremos, hay que, hay que recordar esas propiedades. Obviamente A más A es 2A, ¿no? Si podemos generalizar, si tenemos N, sería NA, ¿no? Que en este caso, para reales A, B y X, podemos ya formar, obviamente para un A diferente de cero, podemos formar esta igualdad que se conoce como ecuación lineal y su solución sería de esta forma, ¿no? En este caso sería, a ver, aquí hay, ¿no? Acá X, ¿cómo sería? X sería menos B, pasamos y viene a multiplicar, que en este caso comúnmente se conoce, pasa a dividir, ¿no? Este A pasa a dividir, que vamos a ir aprendiendo más adelante. Obviamente aquí otra propiedad, si dos cantidades, producto es cero, su producto es cero, entonces, alguno de ellos es cero. Si tengo tres cantidades, su producto es cero, alguno de los tres es cero. Y vamos a ir aprendiendo. Aquí, si tengo productos aquí, se llama diferencia de cuadrados. Si tengo igualdad de cuadrados, o bien el A igual a B o A igual a menos B.